¿Se imagina usted haber trabajado toda su vida para construir riquezas, construir casas bonitas y que de repente llega una crisis tan grande, pero tan grande, que se ve obligado o se ve obligada a hipotecar todo eso y termina al final perdiendo todo? Lo termina vendiendo a otras personas y llega el punto que ya no puede siquiera sostenerse y tiene que convertirse en un esclavo. Gracias a Dios que ahora nosotros no vivimos en tiempos donde existe la esclavitud, porque si no sería algo totalmente difícil. Habría una gran cantidad de personas en ese estado. Ahora, sepa que en nuestros días nosotros sí hemos perdido algo. Acompáñenos en el estudio de esta hora, de este momento. Jesús, nuestro hermano fiel. Hemos llegado a la lección número 4 del estudio de este trimestre, hablando sobre el libro de Hebreos. En el día de hoy vamos a estudiar juntos el tema titulado Jesús, nuestro hermano fiel. Aprenderemos cómo es que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, pero también vivió de una manera para agradar a Dios y para también enseñarnos a nosotros cómo podemos vivir victoriosamente y finalmente entrar en la salvación que tanto nos habla la Biblia sobre la vida eterna. Así que esto y otras cosas más, detalles sobre la vida de Jesús en la tierra, vamos a estudiar en el día de hoy. Así que bienvenido, Bayro, que Dios te bendiga y vamos a comenzar entonces el estudio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios que tanto nos gusta. Esperemos que usted ahí donde se encuentra también pueda disfrutar este estudio junto con nosotros y que sea el Espíritu Santo quien hable a cada uno de nuestros corazones. Perfecto, Bayro. Bueno, Bayro, en la actualidad donde vivimos nosotros, muchas personas nacen siendo pobres. No es que lo eligen, nacen siendo pobres. Otras personas en la sociedad de hoy nacen en una cuna de privilegiado que otras personas no lo tienen. En la antigüedad, encontramos relatos interesantes de que Dios había dicho a Moisés que escribiera esta ley, que justamente vamos a relacionar en el día de hoy, que si alguien se empobrecía, ¿qué pasaba con la persona? ¿Quién era el más indicado para redimir a esa persona que quedaba empobrecido por las circunstancias que sean? Muy bien, la verdad que no vamos a suponer o a inventar. Vamos a dejar que la propia palabra de Dios nos hable. Pero antes de leer un texto, que quiero mencionar justamente lo que usted ya mencionaba, hermano Rogelio, de que constantemente las personas perdían sus posesiones o se volvían tan pobres que no podían ni siquiera comer, por lo cual tenían que vender lo que ellos poseían, ya sean sus tierras, sus casas o incluso entregarse ellos junto con su familia como esclavos. Existía algo que se llamaba el año del jubileo. Eso ocurría cada 50 años. Durante ese año las personas podían volver a sus posesiones, recuperar lo que habían perdido. Pero ahora, imagínese usted esperar 50 años para recuperar sus posesiones. Era un tiempo demasiado. Aquí podía incluso hasta morir durante ese periodo. Por lo cual había una buena noticia. Y es que la ley de Dios había estipulado que un familiar podía rescatar a esa persona. Pero vamos a leer este texto en Levítico 25:25. Usted puede buscarlo ahí también en su Biblia, querido hermano o amigo que también escucha. Dice Levítico 25:25. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces dice, su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. En resumen, se necesitaba que su pariente más cercano, ya sea su hermano, su primo, su tío, etcétera, no importaba el parentesco, pero un pariente cercano debía venir a hablar con aquella persona que le había comprado sus posesiones o con aquella persona que ahora ya era incluso su amo y a establecer el precio
de que debía pagar, porque debía pagar por todo el total, por todo, ya sea lo que costaba el terreno, la casa, el tiempo que llevaba de esclavo, en fin, debía pagar por todo eso completamente. Resulta, ya aplicando esto en términos más generales, porque alguien podría decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues resulta que sí tiene que ver mucho, porque la humanidad, después de la creación, Dios le dio como herencia la tierra y todo lo que hay aquí. Pero luego vino Satanás, ya conocemos nosotros este evento, vino Satanás a la tierra, tentó al hombre y el hombre cayó en pecado, desobedeció a Dios, lo cual lo llevó a convertirse en esclavo del diablo y también a perder sus posesiones. Y la ley decía que alguien directamente descendiente debía de pagar ese precio. Lo sorprendente o lo triste aquí es que ningún ser humano es capaz de venir y pagar el precio que la ley exigía. Por lo cual, vamos a ver aquí a continuación de que Dios se hizo hombre, vino aquí a la tierra para poder pagar ese precio. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro pariente más cercano para podernos rescatar. Y por lo cual me gustaría que usted, hermano Rogelio, nos comentara de esta parte de Jesús de carne y sangre. Bueno, el estudio de esta semana nos está diciendo que Jesús fue hecho carne y sangre. La primera referencia que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, justamente cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué piensa la gente que yo soy? Bueno, entre esas preguntas y respuestas de los discípulos, uno de los discípulos de Jesús, que era Pedro, se levanta y le dice, mira, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Jesús le dice, mira, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y esa palabra, cuando hablamos de Jesús, que se hizo primero como hermano, ¿verdad? Más cercano para redimirnos, encontramos que Jesús se hizo carne y sangre. Esta palabra carne y sangre nos enseña sobre la humanidad de Cristo Jesús. Realmente tomó la naturaleza humana para poder rescatar al ser humano. La segunda referencia que encontramos justamente cuando libro de los Gálatas está hablando justamente el apóstol San Pablo sobre su conversión, sobre su llamado, cómo es que él comenzó a predicar de Cristo Jesús. Entonces él dice que no se lo había revelado carne y sangre. Y ahora vamos a leer la referencia del texto bíblico de esta semana, que lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 17. Compartimos con ustedes esta cita según Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice aquí que él vino a ser semejante a sus hermanos. Ahora, la palabra carne y sangre es un símbolo de la humanidad que se usa en un sentido figurativo. Podríamos decir, los textos que ya mencioné, podríamos decir que un sentido de que falta de entendimiento, incapacidad de llegar a ser hijo de Dios, al menos que nosotros seamos engendrados a través de Dios. No sé si tú te acuerdas lo que decía San Juan capítulo 1 versículo 11, 12 y 13, dice que a los que también le recibieron fueron llamados hijos de Dios, y ahora no fueron engendrados, dice, de carne y sangre, sino por la voluntad de Dios. En otra palabra, entonces Jesús se hizo carne y sangre para poder salvar al ser humano. Se hizo hombre. Eso es lo que podemos entender sobre el estudio de esta semana. ¿En qué sentido Jesús es diferente? Porque tal vez las personas podrían decir Jesús se hizo ser humano 100%. Entonces él tuvo la misma circunstancia, pasó la misma experiencia que nosotros. En realidad, cuando estudiamos sobre la vida de Cristo Jesús, se hizo ser humano Cristo Jesús, pero nunca perdió su divinidad. Pero ¿en qué sentido? Es la pregunta. ¿En qué sentido Jesús fue diferente que nosotros? ¿O era igual que nosotros? Nosotros, por ejemplo, caemos constantemente en el pecado. En caso de Jesús, la Biblia dice que había una diferencia entre Jesús y nosotros. La respuesta es sencilla, porque así como usted lo menciona, hermano Rogelio,
a pesar de que Jesús adquirió la naturaleza humana, así como nosotros, dice Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo, pero categóricamente menciona sin pecado. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús nunca pecó. Ahora, en cambio, nosotros sí hemos pecado. Todos nosotros hemos pecado. En algún momento hemos pecado. Cuando Juan el Bautista está preparando el camino a Jesús, lo presenta o lo introduce como el Cordero de Dios. La ley decía que un cordero para morir, para ser presentado como sacrificio, debía tener ninguna mancha, ningún defecto. Por lo cual, si Jesús vino aquí a la tierra a presentarse como el Cordero de Dios, eso quiere decir de que Él no tenía ninguna mancha, no tenía ningún defecto. Porque si Jesús, imagínese usted, hubiese tenido algún pecado, Él también habría necesitado un Salvador. Él también habría necesitado que un familiar cercano viniese y lo rescatara a Él. Ahora, aclarando esto, me gustaría que comparta con nosotros la experiencia que ocurrió con Moisés, comparándolo con la experiencia de Jesús. Porque recordemos, Jesús, siendo el Rey del universo, se despojó de esa divinidad y vino aquí a la tierra como el siervo más humilde. Cuando hablamos sobre Moisés, hay una relación entre Moisés y de Cristo Jesús. Cuando comparamos a Jesús con Moisés, encontramos que Moisés no era esclavo. Él tuvo la dicha de crecer en un hogar privilegiado. Pero sin embargo, Dios había puesto en su corazón que por el hecho de que Dios lo había apartado y lo había liberado de la muerte, porque fue un milagro extraordinario por el Señor, nuestro Dios, entonces él decidió servir a Dios. Él, en vez de recibir el trono, en vez de reinar en lugar de Faraón, después de Faraón, él decidió ser alguien que iba a rescatar a sus hermanos. Entonces, podemos decir acá, según lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y eso es la referencia, es la comparación la que también se hace cuando vino Cristo Jesús en la tierra. Dice la Biblia que él no quiso aferrarse, ¿verdad? No quiso ser como Dios, aunque era Dios. Él se despojó de lo divino para poder vivir y estar en el terreno, en la tierra, a nivel del ser humano, para poder desde ahí darnos ejemplo a nosotros también. En el versículo 5 del mismo capítulo de Hebreos, capítulo 11, dice, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Note que Jesús tiene una relación con Moisés y con Cristo Jesús. Él no quiso aferrarse a las cosas materiales que él tenía. Él prefirió sufrir con el pueblo para poder un día, nosotros sabemos bien que Moisés después de su muerte resucitó. También con Cristo Jesús, él murió, él vivió en la tierra, murió y ahora está intercediendo por nosotros. O sea, hay una relación entre la vida de Moisés y la vida de Cristo Jesús. Si lo estudiamos poquito más detenidamente, encontramos que es la misma relación. Es una comparación de Jesús. Para continuar sobre ese estudio sobre la vida de Jesús, sobre este estudio de hoy, hay una pregunta que debemos de hacernos. La pregunta sería, ¿en qué le ayudó Jesús el sufrimiento? Porque nosotros sabemos que después de que Jesús nació, inclusive de su nacimiento, padeció situación difícil, padeció persecución, pero hasta el día de su muerte. Entonces, la pregunta es, ¿en qué le ayudó Jesús el sufrimiento? Porque él sufrió. ¿Y para qué nos sirve a nosotros hoy en día? ¿Será que solamente el sufrimiento de Cristo Jesús fue para él? ¿O el sufrimiento que él tuvo fue por nosotros? Quiero primero compartir
un texto que está en el libro de Hebreos, que es justamente el libro que hemos estado estudiando o que vamos a estar estudiando durante todo este trimestre. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas, hablando de Jesús, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos, escucha aquí, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, tenía una misión importante que cumplir. Jesús no es que vino aquí a la tierra solamente a dar un paseo. No, él tenía una misión sumamente importante. Y esa misión era salvarme a mí, salvarlo a usted, hermano, y salvarlo a usted también, que está ahí mirando este estudio. Ahora, recuerden, Satanás es el que estaba dominando aquí este planeta. La Biblia lo presenta, o mismo Jesús lo presenta como el príncipe de este mundo, o el príncipe de este siglo. El diablo estaba, por así decir, en su propio terreno, en su propio juego. Y Jesús debía venir aquí para derrotarlo al diablo. El diablo tenía una gran ventaja sobre Jesús. Esa gran ventaja la tiene aún sobre nosotros también. Por lo cual, cada vez que Jesús fue venciendo tentación tras tentación, se fue preparando así sucesivamente para vencer tentaciones más grandes. No podemos imaginar todo lo que Jesús pasó, pero ya lo mencionamos que en el libro de Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo. Por lo cual podemos tener la certeza de que si Jesús venció, nosotros también lo podemos hacer. Ahora, hay personas que creen que la vida cristiana es solamente felicidad. No sé si usted ha escuchado eso, de que las personas lo creen, piensan de que van a estar solamente contentos, sonriendo, pero no es así. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, comienza como una persecución de parte de Satanás en contra nuestra. Y es ahí cuando comienzan ciertos problemas. Y nosotros podemos llamar a eso pruebas, podemos llamar a eso sufrimiento. Por lo cual, cada vez que usted vence una pequeña tentación, que usted puede decir, es que eso no tiene tanta importancia si lo hago o no lo hago. Por ejemplo, la forma como se viste, la forma como se expresa, la forma como usted habla. Si usted vence esas tentaciones que pueden ser insignificantes, déjeme decirle que al igual que Jesús, se está preparando para vencer tentaciones más grandes. Jesús enfrentó ya la prueba final cuando iba a ir allá a la cruz del Calvario. Y pudo vencer en ese momento porque se había preparado con anticipación. De igual manera, nosotros también vamos a tener en el futuro una prueba final. ¿Y cómo va a poder usted vencer? Solamente si vence hoy en día. Ahora, hermano Rogelio, cuando Jesús adoptó la forma humana, nos mencionaba aquí en la lección de que Él tuvo que aprender a ser obediente. Me gustaría que comparta con nosotros por qué Jesús tuvo que aprender a ser obediente. ¿Será que es que Él era desobediente o qué? Bueno, el libro de Hebreos, cuando usted lee el libro de Hebreos, se dará cuenta en el capítulo 5, versículo 8, nos dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínate eso, aprendió la obediencia. ¿Será que Jesús antes era desobediente? ¿Por qué el Hebreos dice aprendió la obediencia? El versículo 9 termina diciendo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nota que Jesús, la Biblia dice que aprendió a ser obediente, hablando en el sentido, la parte humana. La parte divina, Él fue fiel hasta el último momento de su vida. Pero Él, como ya hemos mencionado, para poder rescatar al ser humano, Él tuvo que hacerse ser humano. Él tuvo que venir, nacer desde abajo. O sea, vino a rescatar al ser humano desde donde Él estaba, para poder desde ahí llevar al ser humano hacia una salvación, hacia una vida eterna. Por esto,
cuando la Biblia dice que él aprendió a la obediencia, nos está diciendo de no es que él era desobediente, sino que él, desde el punto de la parte humana, mientras estuvo en la tierra, desde que nació hasta que murió, él vivió, como ya lo mencionaste, él vivió obedeciendo a su padre. Tuvo que él lidiar, ir en contra de todas las cosas que hoy en día nosotros estamos batallando. ¿Para qué razón? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que ahora él pueda darnos victoria a través de lo que él ganó. Porque cada victoria que Cristo ganó, hoy nosotros podemos hacer nuestro, acreditar de lo que él ganó, nosotros podemos hacer nuestro para que nosotros seamos victoriosos. O sea que Jesús no solamente aprendió la obediencia, sino que a través de eso también, más adelante vamos a ver que a través de eso nosotros nos va a ayudar a seguir el mismo ejemplo de Cristo Jesús. Jesús tuvo necesidades como nosotros, fue ser humano, tuvo necesidad de comer, tuvo necesidad de tomar agua, tuvo necesidad de dormir, muchas veces estaba cansado porque había predicado durante todo el día la palabra, la predicación, el evangelio, pero sin embargo, él tuvo que vencer. En una oportunidad, me llama la atención, cuando él tuvo un encuentro, ese encuentro maravilloso con la samaritana. Tenía mucha hambre, pero ¿qué pasó? Él venció eso, él tuvo que vencer eso, dijo, no, ya que llegaron los discípulos a él, le dijo, oye, Señor, come porque ahí está la comida. Pero cuando estaban conversando con él, con la samaritana, ellos no dijeron nada. Y Jesús dijo, yo tengo algo mejor que eso todavía. O sea, en otras palabras, él tuvo que vencer la parte humana en todos los aspectos para que un día llegase a ser un ejemplo para nosotros y darnos vida y salvación. De lo contrario, si él fuera desobediente, entonces caería también como cayó nuestros primeros padres. Quizás la pregunta sería, que la lección lo tocó esta semana, según Mateo capítulo 10 versículo 32 y 33, y también segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y 12. ¿Cuál es la respuesta que Jesús esperaba de nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que espera el Señor Jesús de nosotros hoy en día, habiendo él vencido, habiendo él aprendido obediencia desde el punto de vista de la parte humana, no la parte divina? ¿Qué piensas tú? Imagínese que usted tiene a su esposa, o vamos a ponerlo desde el punto de vista cuando eran novios. El novio viene, hace diferentes detalles para poder conquistar a la muchacha, ¿sí o no? Yo estoy seguro que usted, hermano Rogelio, probablemente también corrió este camino para poder conquistar a la hora que ahora es su esposa. Ahora bien, cuando usted entrega amor, ¿qué espera como respuesta a recibir? Pues espera recibir amor también, Lo mismo, ¿verdad? ¿no? Sí, espera recibir amor. Así que Jesús viene, hace la demostración de amor más grande. Y vamos a ver qué es lo que Él espera. Y vamos a leer esos textos que usted ya mencionó. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera, dice, que me niegue delante de los hombres, dice Jesús ahora, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el texto de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y el versículo 12 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, cual asimismo padezco esto. Pero, dice Pablo, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Jesús quiere, está claro aquí, Jesús quiere que usted, que yo, que cada uno de nosotros podamos confesarlo a Él como nuestro Señor ante el mundo. Pero esta confesión no solamente es de labios, porque muchas veces ocurre de que somos buenos para decir, sí, yo creo en Jesús, yo tengo fe, Jesús es mi Dios, en fin.
Somos buenos para eso, pero las acciones, ¿qué están diciendo las acciones? Pues Jesús quiere que usted y que cada uno de nosotros podamos a Él confesarlo con nuestras acciones específicamente. Porque las acciones es lo que realmente demuestra qué es lo que estamos viviendo. Jesús quiere que usted y que yo vivamos una vida de entrega a Él. Es decir, no importa si nos toca ganar menos dinero a veces por ser fieles a Él. No importa incluso si llegamos a adquirir el desprecio de nuestra familia, porque en ocasiones ocurre de que por seguir a Jesús nuestra familia nos desprecia. No importa si adquirimos las burlas de los amigos, de los vecinos por nuestra fe, porque sepa usted que nuestra recompensa es grande. Y si Jesús vino aquí y padeció sufrimiento, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Será que podemos esperar que solo tener una vida como de color y rosa? No, claro que no. También tenemos que estar preparados y dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Y vuelvo y repito, nuestra recompensa es grande. Por eso nuestra vista debe estar puesta allá en el cielo. Ahora, hermano Rogelio, ¿cómo describe el libro de Hebreos nuestra relación con Jesús? Bueno, Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y versículo 15 dice: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En realidad, el hebreo nos describe a nosotros como esclavos, Jesús como un libertador. Nosotros somos esclavos por naturaleza, como ya lo hemos venido mencionando. Jesús vino para poder rescatarnos a nosotros. Entonces encontramos a nuestro Señor Jesús aquí, participó, se hizo carne y sangre con el plan de rescatarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que necesitamos de la ayuda de Cristo Jesús. Sin Jesús no podemos hacer nada, no podremos alcanzar la salvación. Y esto es el mensaje que está transmitiendo el apóstol San Pablo a los hebreos. ¿Por qué razón? Porque estaban pasando situaciones difíciles. Ellos no habían entendido a lo profundo que lo que Jesús vino a hacer por ellos. Pero por eso el hebreo nos está enseñando este nuevo trimestre de lo que vamos a pasar o lo que estamos pasando nosotros, o quizás hay pecados que no podemos vencer, hay algo que nuestra vida no está en armonía con Dios. Hebreo nos está diciendo que Jesús se hizo carne para poder salvarnos a nosotros. Por eso Jesús dijo, en resumen, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo Jesús, nosotros no podemos hacer nada, porque estamos inclinados a lo malo. Para nosotros, el hacer lo malo es como que estuviéramos respirando. Para nosotros, hacer el bien nos cuesta. Por eso el apóstol San Pablo dice que el querer está en nosotros, pero el poder no está en nosotros. Pero una vez que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces el poder lo logramos a través de Cristo Jesús. Estamos llegando casi ya a la parte final del estudio de hoy. Me gustaría que nos mencionaras, porque en realidad en la iglesia, en la sociedad, la mayoría de los seres humanos tienen un modelo. Las personas en el mundo siguen a alguien, siguen a un artista, siguen a un actor, a uno que hace novela, uno que hace película, pero nosotros como cristianos en el día de hoy no podemos imitar al ser humano. ¿Quién es nuestro mejor modelo según el libro de Hebreos? Claro, vamos a leerlo, o voy a leerlo para ustedes. Si usted tiene su Biblia, también invito a que lo busque para que lo compruebe, que no estamos inventando nada. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Texto claro, ahí no hay que argumentar nada. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Escuchen nuevamente, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro modelo no es el mejor futbolista, no es Messi, no es Cristiano Ronaldo o aquel artista que a usted le gusta, que por cierto nosotros no deberíamos seguir a artistas seculares. Nuestro modelo, claramente lo menciona aquí la palabra de Dios, es Jesús. En Él es que debemos tener puestos nuestros ojos. No es en el hermano o la hermana, porque cuando ocurre o cometemos el error de fijarnos en lo que hace la hermana o el hermano, pues vamos a terminar desanimándonos. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque la gente que va ahí no cambia. O sea, nuevamente, nuestros ojos no deben estar puestos en el ser humano. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a Él no le importó despojarse de su divinidad para venir aquí a la tierra como el siervo más humilde a darnos ejemplo a nosotros. Así que si usted quiere tener o saber cómo debe comportarse, cómo debe ser su carácter, cómo debe relacionarse con las demás personas, es sencillo. Vea la vida de Jesús y allí usted va a encontrar una respuesta a ellos. A aquel que siendo Dios, siendo el creador, el sustentador de todo lo que existe, se vino a ser el siervo más humilde y a llamarnos a nosotros hermanos. Qué privilegio para cada uno de nosotros que Jesús pueda ser o llamarnos nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor y como dice el título de la lección para esta semana, nuestro hermano fiel. Por lo cual no hay que tener dudas o no hay que temer buscarnos o acercarnos a Él. Cuando usted tiene su hermano o su hermana, tiene confianza de ir a Él, tiene confianza de hablar con Él, de contarle sus cosas, de pedirle consejos cuando son necesarios. Entonces lo mismo debe ocurrir con nuestro Señor Jesucristo. Buscarle a Él con toda la confianza, que Él está ahí puesto y dispuesto a escucharnos. Qué interesante y qué bueno, la verdad, esta palabra de Dios, lo que hemos estado estudiando durante estos minutos. Y hermano Rogelio, ¿qué puede mencionar usted para ir finalizando o para finalizar, para concluir este estudio tan increíble que la verdad que podríamos pasar más tiempo hablando sobre el tema porque es sorprendente? Pues es fácil tal vez mencionarlo con nuestras palabras lo que Jesús ha hecho, pero realmente es sorprendente y a veces hasta difícil de creer porque nosotros como seres humanos no seríamos capaces de hacer eso, pero Jesús lo hizo. Y gloria a Dios, y podemos nosotros hoy tener la esperanza y la seguridad de salvación porque Él ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos. Bueno, con lo que yo podría quedarme en mi mente, en mi corazón, en mi vida diaria, es que debo saber que aunque la gente me desprecie, aunque el mundo no me quiera, aunque el mundo me persiga, hay alguien que le importo, hay alguien que nos llama hermanos. Por eso el estudio de hoy nos venía diciendo Jesús nuestro hermano fiel. Y la Biblia dice de que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay tantas personas que se avergüenzan de sus familias, pero hay algo que yo encuentro en Cristo Jesús, es que Él no se avergüenza. No se avergüenza a pesar de lo que soy, a pesar de lo que yo he sido en el pasado, sino que Él está pensando en el futuro. ¿Qué podría yo hacer más adelante con el poder que Él tiene para poder transformar mi vida? Por eso, cuando hablamos de Jesús, nuestro hermano fiel, estamos diciendo de que hay una esperanza, hay alguien que está intercediendo por nosotros, porque un hermano fiel, hablando humanamente, cuando tienes un hermano que te quiere, no permite que te pase nada. Él no deja que nadie te golpee, Él no deja que nadie te haga daño. Él está siempre pendiente de ti. Así que eso es lo que yo me podría quedar en resumen. Saber que Jesús se hizo humano. Ahora
Él está esperando de que me prepare y que yo esté listo cuando Él venga para poder llevarnos nuevamente al cielo. Pero recordemos de que aún hay esperanza todavía. Cristo Jesús está preparando un pueblo para poder seguir el ejemplo de Él. Él obedeció hasta la muerte porque Él quiere que también sigamos su ejemplo. No solamente tenerlo como modelo, sino que también seguir el ejemplo de Él en nuestra vida. No solamente admirar a Cristo lo que hizo por nosotros y quedarnos allá mirando, decir ya murió por mí. No, también tenemos que seguir las huellas de Cristo Jesús. No sé qué te parece. Sí, muy bien, la verdad que bastante claro. La palabra de Dios no se presta para confusiones, al contrario, lo explica totalmente detallado. Y antes de tener la oración final, quisiera lanzarles un desafío a usted que está mirando este estudio, que pueda relacionarse con ese hermano a través de su palabra, porque nadie puede llamar hermano a aquel con el que no se habla. Obviamente los hermanos se relacionan, los hermanos son también amigos, y eso es lo que Jesús quiere con usted personalmente. Quiere tener una relación, quiere tener una amistad con usted, y eso solamente lo va a lograr a través del estudio de su palabra y a través también de la oración. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Ahí donde usted está, le invito a que pueda cerrar sus ojos, inclinar su cabeza y poder orar, podemos hablar con Dios. Padre celestial, oh Dios, le damos muchas gracias por este estudio que hemos podido compartir a esta hora. Pedimos una bendición especial para todos aquellos hermanos, amigos que están escuchando este estudio, oh Dios. Que su palabra pueda impresionarles sus corazones, que su palabra pueda transformarlos, oh Dios, y que los que aún no han tomado esa decisión de entregarse a usted, lo puedan hacer, Señor. Que esta nueva semana pueda ser como un desafío de relacionarnos con usted, porque es la única manera que vamos a estar preparados para cuando venga aquella prueba final, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. Perdone cada uno de nuestros pecados, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes este estudio. Les invitamos a que puedan compartirlo con sus amigos, con sus familiares, para que puedan llegar a más personas y que también puedan suscribirse al canal en YouTube.